Bueno, en primer lugar, quería darle las gracias a la doctora Gladys y al Centro Nacional de Bioética de Venezuela, ¿ok? Por CENAVI, por esta cordial invitación, a raíz de, bueno, el congreso que hubo de la Facultad Médica de la UCB. Ahí logramos hacer cierto enlace, cierto contacto y bueno, y la idea era que pudiéramos replicar la información ya que, bueno, se tocaron temas que tenían que ver que tienen que ver con la ética de la medicina y la salud trans y un poco qué debemos hacer, qué no debemos hacer, qué podemos hacer y qué no podemos hacer para ayudar a las personas con esta condición médica de la transexualidad o la incongruencia de género, ¿no? Como veremos más adelante, veremos que sigue siendo un diagnóstico, pero voy a ilustrarlo mejor con una lámina. Recordemos que la adolescencia, vamos a comenzar con esta lámina. Recordemos que la adolescencia es una etapa de la vida de todos los seres humanos donde estamos vulnerables a una serie de situaciones. Siempre ha sido una población de vulnerabilidad para muchas cosas, ¿no? Anteriormente probablemente eran las malas juntas, las drogas, el alcohol, los accidentes. Probablemente en una sociedad contemporánea donde las redes sociales, la internet, ha sustituido muchísimos vínculos interpersonales. Probablemente efectivamente han aparecido nuevos peligros y nuevos desafíos con los adolescentes, ¿no? Por ejemplo, bueno, el acoso escolar o bullying que se puede llevar a cabo tanto en físico dentro de las aulas como también a través de las redes sociales, de la internet, de los grupos de WhatsApp. Se puede hacer acoso escolar sin que haya evidencia física de un acto de violencia, ¿no? Todo queda como en el mundo virtual y tiene tanto impacto o más impacto que una persona, creo que alguien tocó una pantalla por ahí y la rayó, ¿ok? Hay que tener Ah, cuidado con no tocar la pantalla, porque yo sí no la puedo borrar, creo. Entonces, bueno, está el acoso escolar o bullying que es importante considerar. Otra cosa que puede aparecer con las redes sociales es el grooming y el riesgo de la pedofilia. Pues el grooming es que personas adultas con tendencias pedofílicas, particularmente hombres, se puedan hacer pasar por niños, establecer vínculos con otros niños o menores de edad y establecer un vínculo y, bueno, poder caer este chamo, este muchacho, en una situación de pedofilia o de abuso sexual o abuso emocional, ¿no? Y por hecho, por otro lado, también la pedofilia, pues prácticamente sin necesidad que haya ocurrido el grooming. Entonces, es una población mucho más sensible, ¿no? Igual que la pornografía infantil, igual que la obtención de imágenes de carácter sexual por parte de niños y adolescentes para adultos que se logra a través de esta vía de las redes sociales. Otro de los elementos de peligro son los retos o los challenges que aparecen cada vez con más frecuencia, sobre todo en la población adolescente, ¿no? Esta cosa de retos de hacerse daño, de cortarse, de asfixiarse, retos de tomar, por ejemplo, clonazepam, que fue un reto bastante famoso que aquí en Venezuela causó cierto impacto, ¿no? Tomar en vivo, en línea, tomarse una cantidad de tabletas, por ejemplo, de clonazepam y ver quién se dormía más rápido que el otro, quién perdía la conciencia, ¿no? Y algunas personas para obtener, ganar el challenge probablemente tomaban dosis bastante tóxicas, inclusive podían tomar dosis letales. También la exposición de gases, los retos estos de asfixiar a la gente o los retos de hacer tropiezos para que las personas cayeran de cabeza, que se veían mucho en los liceos, también se transmite a través de las redes sociales. Muchas de estas cosas se mueven a través de las redes sociales. Otro de los problemas que han traído las redes con los adolescentes, bueno, es la adicción a las redes sociales, las tecnofilias y por supuesto a los juegos en línea particularmente, ¿no? Muchacho que se ha quedado pegado. Yo tuve un caso de un adolescente que me llevaron a consulta que tenía prácticamente 5 días ininterrumpidos pegado a una computadora y tenía un nivel de abstinencia tan severo que, bueno, se tornó agresivo, se puso muy agitado y hubo que medicarlo inmediatamente, pues por el nivel de rabia que tenía en ese momento, ¿no? También los chantajes, las extorsiones a través de las redes sociales, lo vemos mucho en los adolescentes por este ímpetu de la sexualidad. Muchas veces se pueden exponer con imágenes sexualmente explícitas y ser grabado y después ser chantajeado con estas imágenes, ya sean fotos o videos que luego caen en chantaje o extorsiones, ¿no?
los trastornos de ansiedad y del ánimo, que también están asociados fuertemente, sobre todo a la adicción a las redes sociales, trastorno de la conducta alimentaria que se promueve muchísimo a través también de las redes sociales. Sabemos que la anorexia, la bulimia y los trastornos por alcohol, sobre todo estrategias de compensación que hacen estas patologías para no aumentar de peso o para bajar de peso, se transmiten mucho a través de las redes sociales. ¿Cómo no aumentar de peso vomitando? ¿Cómo vomitar sin que se den cuenta? ¿Cómo? O sea, ese tipo de estrategias se ven mucho entre las redes sociales y se manejan de manera muy encriptada entre los adolescentes. También los suicidios online, los suicidios inducidos a través de las redes sociales, que también es otro tema bastante importante. El abuso emocional online, una suerte de bullying, pero no necesariamente es grupal o de gente de su colegio, sino que puede haber una suerte de abuso emocional online, sobre todo con parejas, sobre todo con parejas con carácter narcisista, o psicopático, histriónico, border, que pueden hacer abuso emocional a través de las redes sociales. Y por último, bueno, un tema que es el que vamos a desarrollar hoy, que es el movimiento woke, el movimiento que tiene que ver con el activismo radical del movimiento LGBTQ+, y la adolescencia, ¿ok? Bueno, también está el feminismo radical, está todo el fenómeno del transhumanismo, o negar el cuerpo como algo real o como algo que determina la vida de una persona, que está muy en boga en este momento, pues como que lo biológico no es importante, lo importante es lo que piensa la persona o cómo se autopercibe, y bueno, es negar el cuerpo, por eso lo han denominado el transhumanismo, ¿no? Dentro de la cultura woke, o negar el sexo biológico, que obviamente es un arma de doble filo y evidentemente ya lo estamos viendo a nivel mundial, como muchas cosas que se adelantaron de manera acelerada, de manera no, sin evidencia, de una manera impulsiva, como muchas de estas cosas ahora se están revirtiendo a nivel gubernamental, a nivel legal, a nivel por demandas que han ocurrido o por situaciones caóticas o críticas desde el punto de vista médico, psicológico y psiquiátrico, y se han tenido que revertir, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar un poco de eso. Por otro lado, creo que esa rayita no la vamos a poder retirar, pero bueno, este, déjame ver si puedo hacer algo con esto. Creo que no. Creo que no. Bueno, fíjense, recordemos entonces que la identidad sexual, quería comenzar con esta lámina, la identidad sexual está compuesta por 5 niveles fundamentalmente. Uno es el sexo biológico, que está determinado, que es una realidad y debemos mantener los médicos, los psicólogos, los que trabajamos en el área de la salud, tenemos que defender esta posición. El cuerpo biológico existe, pues. Ok, el sexo biológico que está determinado por lo genético, está determinado por lo hormonal, por lo gonadal y está determinado también por una genitalia, pues. No es que está asignada al nacer, sino que se identifican unos genitales femeninos o masculinos, de varón o de hembra, y ese es el sexo biológico que se deduce, pues que por lo cual la persona es varón o es hembra al momento de nacer. Por supuesto, detrás de esto debería haber un sustrato genético, hormonal, gonadal, que debería estar acompañando esta genitalia. Luego tenemos el segundo nivel, que es la identidad de género. La identidad de género habitualmente ocurre entre los 3 4 años de edad, donde el niño comienza a ver sus genitales y comienza a sentirse cómodo con sus genitales, comienza a tener fantasía con respecto a sus genitales y una adecuación con respecto a sus genitales. Hay como una egosintonía con su genitalia como parte del descubrimiento de su cuerpo, aún sin una sexualización, como una parte del cuerpo, ¿no? Y que muchas veces, bueno, es reforzado también por la parte externa, pues la parte cultural, la parte familiar. Luego tenemos otro elemento que es lo que llamamos expresión de género o expresión de rol. Lo que pasa es que está cubierto acá voy a poner, cerrar yo la ventanita acá. Expresión de rol, ok, déjame abrir. La expresión de rol, perdón, la identidad de género es, bueno, el cómo se autopercibe la persona con respecto a su sexo biológico. Pues si está de acorde con su sexo biológico, si no está acorde con su sexo biológico, si identifica con el sexo contrario a su sexo biológico o si se identifica con los dos sexos simultáneamente, el de su sexo biológico y el del otro sexo, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante con más claridad
poder aclarar este punto. Luego tenemos la expresión de género, expresión de rol, que es cómo se comporta la persona. Tiene comportamientos más varoniles, tiene comportamientos más femeninos o más, sí, sí, más femeninos, y que eso, bueno, se dice por muchas áreas, se dice que eso es un constructo social, que eso es una imposición social de cómo se debe comportar un varón, cómo se comporta una hembra, o lo masculino y lo femenino, y sabemos que no, que es una construcción multifactorial, ¿ok? Hay factores biológicos que están implícitos allí, y que los varones tienen más tendencia a jugar, por ejemplo, cuando son niños, juegos de competencia, juegos algo violentos, juegos donde pueden derribar, atacar situaciones, y las hembras generalmente tienen otro tipo de juego. Sin embargo, podemos eventualmente ver que también se cruzan el juego sin necesidad que haya alguna distorsión, alguna patología, que una niña juegue fútbol o un niño juegue con una muñeca, evidentemente no tiene por qué implícitamente tener algún tipo de problema con respecto a eso, ¿no? Pero sabemos que hay una expresión del rol, pues una expresión más varonil y más... Hago una acotación, hago una, quiero resaltar este punto, porque en este momento hay como una tendencia cultural a atacar la masculinidad varonil, pues lo que comúnmente veníamos manejando como lo varonil, lo masculino, en el sexo biológico masculino, como lo que llaman ahora masculinidad, bueno, el feminismo radical y probablemente también estas corrientes de ideología de género, lo ven como una masculinidad tóxica, una masculinidad frágil y realmente no es así. O sea, es la masculinidad varonil y se pueden agregar nuevos modelos. La verdad que no hay necesidad de eliminar esa para incluir nuevas modalidades de masculinidades. Pues es un poco mi planteamiento, porque que lo he visto cuando estoy como en el medio del campo de batalla entre el activismo y los mismos médicos o las personas que trabajamos en el área de la salud, que a veces o no se permite la entrada de nuevas formas de masculinidad y las personas que andan con la ideología quieren eliminar la masculinidad varonil porque la ven como algo que tiene que ver con el falocentrismo, con el patriarcado, con toda esta narrativa pues de la masculinidad tóxica y la masculinidad frágil, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que es integrar, no eliminar. ¿De acuerdo? Por otro lado está la orientación sexual, que es qué me atrae a mí desde el punto de vista de mi identidad de género. Si me atraen las ¿Dónde? personas del otro sexo, estamos hablando, por supuesto, de una orientación heterosexual. Si me atraen las personas del mismo sexo, a mi género, estamos hablando de la homosexualidad. Si me Norma atraen que me ambas mandó la personas, ¿hay alguien con micrófono? Wilmerly, la persona Micrófono de Perdón, abierto. hay Netflix, un fíjate que micrófono somos factores abierto. de tres. Por favor, Redmi 9 Pro. Gracias. Y bueno, la ideología al movimiento woke, además de la heterosexualidad, la homosexualidad y la bisexualidad, que sabemos que las orientaciones sexuales son variantes sexuales, no son patologías. A este momento sabemos que perfectamente tienen un funcionamiento como cualquier otra persona, simplemente, bueno, que sienten atracción particular por esta, personas de su mismo sexo o personas de ambos sexos, y tiene un funcionamiento particularmente igual que las personas heterosexuales. Y que si quería hacer una salvedad, porque también se ha tratado de promover que la asexualidad es una orientación sexual, cosa que no, la ciencia no estipula la asexualidad como una orientación sexual. Las personas asexuales generalmente tienen un problema de aversión sexual, un problema de apatía sexual. Generalmente está asociado también a depresión, a distimia en adolescentes, en algunos puberos adolescentes. Entonces hay que tener como mucho cuidado cuando escuchemos hablar de la asexualidad como una variante sexual dentro de la orientación sexual, lo cual la ciencia todavía no está considerado, ¿ok? Yo he hecho una exhaustiva revisión desde hace muchos años, ¿ok? Sobre estos temas y hemos ido integrando y hemos ido descartando lo que se viene planteando. Porque ahorita se ha hecho como muy público y notorio esta cosa que ahora hay 36 identidades de género y 36 orientaciones sexuales o 58, etcétera. Y eso es producto de esta cantidad de cosas que se han movido a través de las redes sociales, a través de influencers o del activismo, que ha generado toda una confusión. La asexualidad no está considerada. Las únicas orientaciones sexuales válidas hasta este momento para la ciencia son la heterosexualidad, la homosexualidad y la bisexualidad. ¿De acuerdo? Luego tenemos lo que llamamos perspectiva de género de expresión, que es cómo se percibe la persona desde afuera. O sea, cómo me percibo yo si me veo
varonil, si me veo masculino, si, cómo me veo en cuanto a mis maneras, si tengo maneramiento o no tengo maneramiento, es lo que se llama metaperspectiva y es parte de la identidad sexual. A veces podemos ver inclusive algunas distorsiones a ese nivel donde la persona se autopercibe de una manera y sin embargo desde afuera se ve de otra manera. ¿Ok? Entonces tenemos esos 5 niveles: el sexo biológico, identidad de género, expresión de rol, orientación sexual y la metaperspectiva. Voy a tratar de ir un poquito más rápido para no, porque el tiempo apremia. Entonces, fíjense, las personas trans son una realidad. Quiero dejar esto claro. Las personas trans son una realidad. Probablemente mi ponencia se va a basar más en los riesgos que puede implicar el bloqueo de la pubertad, en algunos casos, los riesgos que pueden implicar y los cuidados que tenemos que tener los que trabajamos con personas trans o población trans, los cuidados que tenemos que tener cuando se nos presenta un niño o un adolescente manifestando tener una condición trans o una incongruencia de género o una situación de incompatibilidad de género, ¿no? Que son como las tres variantes que podemos ver. ¿Cómo debemos abordar esa situación? Un poco el mensaje que yo quisiera que quedara acá. Ahora, las personas trans existen y sí, de temprana edad pueden dar manifestaciones, en la adolescencia pueden pronunciarse un poco más todavía, en la pubertad de la adolescencia y en la vida adulta, por supuesto, ya las personas entran claramente en un conflicto de expresar su identidad de género, ¿no? Aunque cada vez más estamos viendo que las personas se están expresando de más temprana edad. Ahora, qué es la transexualidad? ¿Qué es la transexualidad? Ya va. ¿Qué es la transexualidad? Bueno, es cuando una persona se percibe, es cuando una persona se percibe, ¿ok? O tiene una autopercepción interna en su identidad de género que no concuerda con su sexo biológico, ya sea su parte somática, global, su piel, su cuerpo y sus genitales, sobre todo sus genitales, ¿no? Hay una incongruencia en esa área, ¿ok? Por eso también se denomina disforia de género. Disforia de género cuando hay un rechazo, hay un malestar subjetivo, precisamente por esa incongruencia que hay entre la identidad de género que yo tengo y mi cuerpo biológico, mi sexo biológico. Entonces eso es lo que llamamos personas trans. Hay algo muy importante que lo vamos a ver más adelante en una lámina, que es que la condición trans no se ha despatologizado completamente. Sigue apareciendo dentro de la DSM-5 como disforia de género, DSM-5-TR, y sigue apareciendo dentro de la Organización Mundial de la Salud en el CIE-11 como incongruencia de género. Y ambas tienen sus códigos inclusive, ¿ok? Y ya veremos por qué es importante mantener esto, por qué a la población trans le conviene mantener esto desde el punto de vista económico y por qué la ciencia tampoco lo ha retirado completamente, ¿de acuerdo? Bueno, aquí estamos mostrando una revista que es la National Geographic, que muchos de nosotros conocemos. La National Geographic del 2017, específicamente en enero del 2017, sacó esta publicación con dos portadas, inclusive creo que una tercera portada, ¿no? Donde se mostraba a una niña, Avery Jackson, el nombre de esta niña, ¿no? De 9 años de edad, que la vemos de este lado, que es la que tiene el pelito rosado, que nació varón, era un varón, nació con sexo masculino, fue identificado como un varón al nacer. Sin embargo, a los 9 años, también bajo un poco de presión de la mamá, que fue lo que se evidenció posteriormente, Baby Jackson se llama la mamá, esta niña, este niño comenzó a decir que se autopercibía niña desde muy temprana edad, de los 4 o 5 años comenzó a dar manifestaciones de que no se sentía cómoda o cómodo con su cuerpo y entonces la mamá promovió un poco la, la transición de esta niña, ¿no? Entonces se hizo un bloqueo de la pubertad, se hizo un bloqueo de la pubertad porque apenas tenía 9 años, cuando entró en fase Tanner 2 se le hizo un bloqueo de la pubertad por un año y luego se comenzó a hacer la transición sexual apenas alcanzó la adolescencia, pero eso trajo ciertos inconvenientes porque años después, ya con 13 años de edad, aquí está Avery Jackson, que está manifestando en este momento. Es totalmente falso que ella dijo que no se autopercibe trans. Lo que salió diciendo fue que ahora se autopercibe no binario, como una persona no binaria, ¿de acuerdo? Lo cual dispara las alarmas.
¿De acuerdo? Dispara las alarmas en los que trabajamos en el área de la salud, particularmente con gente trans, porque piense que hubo una suerte de medio de transición en este caso. ¿Ok? Inclusive le podemos ver el aspecto, como el aspecto ya es un poco diferente al que veíamos cuando tenía 9 años, actualmente tiene 13 años, creo que ya cumplió 14, y ya es un adolescente que se autopercibe como no binario. Por ahí salieron mucha gente antitrans y anti-LGBT, pues el activismo también tiene sus enemigos, ¿no? El activismo salió diciendo que es falso la cosa, pero por otro lado dijeron no, que Avery ya salió diciendo que no es trans, que se autopercibe varón, lo cual no es cierto. Pero sí salió manifestando en un documental de HBO Max que se autopercibe como no binario, lo cual entonces genera cierta controversia. Afortunadamente no habían avanzado con la hormonación con estrógenos, por lo cual afortunadamente se puede tener la cosa a tiempo y ya se verá qué va a ocurrir con Avery, pues. Pero fíjese que más bien tiene un aspecto y se autopercibe de esa manera como una persona no binaria, como una persona más bien andrógina, ¿no? Como medio varón, media hembra, ¿no? Si vemos un poco su aspecto, pues en este momento es así. Por supuesto, el activismo entró en crisis ante esta situación y la parte médica aprovechó para inmediatamente, o las corrientes más moralistas o conservadoras, aprovecharon este caso para atacar inmediatamente. Entonces hay que tener como mucho cuidado. Yo lo que creo que hay que hacer es observar con cuidado a largo plazo estos casos y no hacer lo que se venía haciendo, que todavía en algunos países se sigue haciendo, que es que el chamo llega a la consulta o la chama llega a la consulta diciendo que se autopercibe del otro sexo y ya en 2 semanas se le está bloqueando la pubertad. Eso no debe ocurrir. Hay que tener cuidado. O que alguien llegue a un registro y diga, mira, yo soy Luis Madrid, pero yo me autopercibo como mujer, y quiero llamarme Carmen Cecilia, y entonces inmediatamente un registro me deben cambiar. O el psicólogo o el psiquiatra debe reafirmarme inmediatamente en mi terapia y hacer una certificación, porque si no, no puede ser demandado como terapia de conversión. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas cosas que son precisamente pulsados o presionados por el activismo y la medicina, la psicología, la sexología se ha visto de alguna manera presionada, pero también invadida por el activismo. Y debemos mantener nuestra posición de científico, de basarnos en la evidencia, de no correr riesgo, recordemos, al menos no hacer daño, como lo dijo Hipócrates, ¿no? A 340 años antes de Cristo. Lo primero es no hacer daño. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque, como veremos más adelante, el bloquear la puerta puede traer sus consecuencias si no estamos seguros que estamos frente a una persona trans. Entonces, dentro del espectro de género tenemos las personas cisexuales, un término que también creado por el activismo, pero que es válido. La persona cisexual es una persona que su identidad de género coincide con su sexo biológico. La persona transexual, como ya le dije, es una persona que su identidad de género no coincide con su sexo biológico, sino que se identifica con el sexo contrario. Y las personas queer, que ahora la palabra queer se utiliza para muchas cosas, pero la palabra queer hasta este momento se viene utilizando dentro de la ciencia como una persona que se identifica con los dos géneros. Pero sigue existiendo binarismo en el sexo. Se identifica con los dos géneros. Lo que es la bisexualidad como orientación sexual es lo queer dentro de la identidad de género. Es decir, a dos géneros y la persona se identifica con los dos géneros. Es decir, sigue siendo binaria la sexualidad a pesar de estar identificada con las dos. Y luego existe un término que lo puse en otro color, que es el término no binario, que todavía la ciencia no ha incluido este término porque no se ha demostrado que biológicamente, científicamente, esto exista y más bien se ha logrado observar, hay muchísimos estudios, y muchísima evidencia que las personas que se autoperciben como no binarias, primero que es producto de un constructo social. ¿Ok? Un constructo social. La gente trans siempre existió toda la vida. La gente no binaria comenzó a existir del año 2010 para acá. O sea, lo no binario realmente es un constructo social que probablemente, además se sabe que también es como un periodo de transición en la gente trans, ¿ok? Y también lo no binario se ha asociado a personas que tienen, que pertenecen al espectro autistas, personas neurodivergentes o con problemas de neurodesarrollo y que personas que probablemente también tienen trastornos de personalidad, entonces se incluyen allí. Sin embargo, los no binarios sabemos que muchas veces las personas terminan derivando en alguno de los tres anteriores, son cisexuales, transexuales o queers, ¿de acuerdo? Pero el término no binario sigue siendo
todo un tema de controversia y lo vamos a escuchar cada vez con más frecuencia. Tenemos que tener mucho cuidado con el uso de este término, sobre todo de no binarie y sobre todo, no existe la palabra binarie, ¿ok? La persona es no binaria o el sujeto es no binario. O sea, el género de esta palabra va asociado al sujeto, ¿de acuerdo? Y por supuesto, entonces el término no binario de alguna manera también promueve el cambio del idioma, cosa que con la cual estamos en desacuerdo muchas personas. Aún yo trabajando con personas trans, tengo dos consultas bastante profusas al mes de personas trans y les digo, yo puedo llamar a una persona trans por su identidad de género o el sexo con el cual se identifica en cuanto a género. Pero lo no binario que le llame ella se me hace muy difícil, pues no es mi idioma, no existe en el idioma esa palabra. Entonces, también tenemos que ser como muy contundentes con esto, no permitir que también se violente el idioma. Y bueno, pues yo respeto, con mucho respeto a las personas que trabajan en el activismo, que utilicen el ella, ellos, ella, él y ellas en el activismo, pero ya va, por el común de la población y en el terreno de la medicina, la psicología y sexología, tenemos que tener mucho cuidado con la invasión o la presión que a veces nos ejercen para utilizar el lenguaje, lo que llaman lenguaje inclusivo, ¿no? Que tiene que ver con lo no binario. Hay una prevalencia que es importante recordar. Las personas trans son personas susceptibles, tienen mucho más probabilidad de desarrollar otros cuadros psiquiátricos, están asociados a otros cuadros psiquiátricos con bastante frecuencia, por lo cual no debemos subestimar ni maltratar a esta población, debemos ser compasivos, debemos ser empáticos y si nuestra moralidad o tenemos prejuicios muy fuertes, bueno, referirlo a una persona que trabaje en esta área, ¿de acuerdo? Aquí una estadística importante, el 89% de las personas trans han experimentado depresión en algún momento de su vida, una estadística bastante elevada, 90% prácticamente. Otras presentan ansiedad social, trastorno limítrofe de la personalidad y algunos han desarrollado síntomas psicóticos, cosas que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de evaluar una persona trans. El 50% de las personas trans han pensado en algún momento en el suicidio, la mitad de las personas. ¿Ok? Al llegar a la mayoría de edad, en algún momento empezaron el suicidio, 23% han intentado el suicidio y 28% tienen un uso problemático o abuso de sustancias psicotrópicas, ya sea alcohol o u otra sustancia, ¿de acuerdo? Y se estima que existe una población transgénero subumbral que se asume como homosexual o se asume como transvestista, ¿de acuerdo? Entonces, es una población que probablemente ya está migrando como a salir del closet, pues como se utiliza ese término, ¿no? Otras estadísticas importantes, disculpe que están en inglés, pero bueno, lo tomé directamente del artículo. Aproximadamente el 0,5% de la población es trans. En este momento se piensa que puede llegar a 0,8% de la población es transgénero en este momento, 0,5 a 0,8. Recordemos que aproximadamente el 10% de las personas trans reportan en el último año haber pensado en el suicidio, haber intentado el suicidio en el último año, 10%, lo cual es importante. Recordemos que las personas trans tienen relación con el suicidio dos veces más que las personas lesbianas, gay o bisexuales, lo cual dentro de la comunidad LGBTIQ+, representan una población mucho más, es la más vulnerable de todas, ¿de acuerdo? También probablemente las personas intersex, que es otra condición, bueno, también tienen esta estadística bastante cercana. Sin embargo, la gente trans de manera ya conocida y reconocida, tiene dos veces más que la gente gay, lesbiana y bisexual. El 22 a 43% de la gente trans, recordemos, han intentado el suicidio en algún momento de su vida o van a desarrollar un intento de suicidio en algún momento de su vida, lo cual es bien importante por una población que tenemos que estar como muy cautos, muy pendientes, qué le decimos, cómo lo decimos, con qué medicamos, qué tipo de terapia hacemos, qué tipo de evaluación hacemos, qué tipo de aproximación humana hacemos con esta gente, ¿no? Y 2/3 de los jóvenes trans han reportado conductas automutilantes con bastante frecuencia. Esto lo veo yo en la práctica clínica frecuente, que llegan los adolescentes con las mangas siempre, mangas largas, franelas oscuras, con mangas largas permanentemente. Cuando usted vea eso en un puber o un adolescente trans, que vienen siempre con manga larga o vienen con gorros, con estas suéteres con gorro, lo llamamos sudadera aquí en Venezuela, ¿no? Y con mangas largas permanentemente, podemos pedirle
o preguntarle primero si es que tienen algún tatuaje, alguna autolesión y tal, y con bastante frecuencia déjeme decirle que encuentro cicatrices recientes o viejas, ¿ok? De conducta automutilante y muchas veces también encontramos que la persona se mutila de otra manera, pues quemándose, las cortadas son las más frecuentes, ¿no? Pero también quemándose, pellizcándose o punzándose con objetos punzantes, ¿no? Con tenedores o con este tipo de cosas. Tenemos que estar muy frecuentes. 2/3 de los adolescentes, de los jóvenes, 2/3 es un número duro, un número elevado. Es bastante frecuente, ¿no? Lo que yo he visto, particularmente en mi consulta, que cuando se presentan estas dos situaciones de la persona autopercibirse trans o relatar que es trans y tener conducta automutilante, generalmente hay que descartar la posibilidad de que tenga algo del espectro autista o tenga ansiedad social o depresión, las tres cosas, depresión, un trastorno de ansiedad social o que tenga participación del espectro autista. Ahora, cuando nosotros trabajamos con personas trans, se nos presentan siempre ciertos dilemas, ¿no? Desde la ciencia con lo ideológico. ¿Cuál debe ser nuestra posición? Porque fíjate, fíjense, los que trabajamos en el área de la medicina y salud transgénero, yo tengo esa especialización de hace muchos años, que hice un fellowship en Atlanta, como ya mencionó la doctora. Oye, nos encontramos con un dilema bastante intenso, por lo cual yo pediría del lado de los médicos, el grupo de médicos por un lado y el lado del activismo LGBTQI+, por otro lado. Entonces, yo le pediría la parte médica, la parte psicológica, los que trabajamos en el área de la salud, los sexólogos, y tenemos que manejar nuestros prejuicios. La verdad que tenemos que manejar nuestros prejuicios. Yo en ese sentido muchas veces inclusive atacado, descalificado, acusado de por qué estoy trabajando con población trans, que es una perversión, que eso es una parafilia, que eso es inmoral, que es un pecado, y realmente no lo es. Afortunadamente, en este momento las personas trans, particularmente las mujeres trans, cada vez menos mujeres trans tienen que dedicarse a la prostitución, y en el mejor de los casos, hace 25 años probablemente era casi que 2 más 2 son 4 las personas trans, las mujeres trans, particularmente las mujeres, tenían que dedicarse a la prostitución. ¿Ok? En algunos casos, en el mejor de los casos, trabajar en una peluquería, pues era amiga de una persona dueña de una peluquería y le permitían trabajar allí, ¿no? Entonces, básicamente, actualmente, afortunadamente, muchas personas trans han mostrado que tienen las mismas capacidades, las mismas disposiciones, las mismas facultades que tienen otras personas, ¿de acuerdo? Ya tenemos políticas, personas políticas son trans, médicos trans. Yo aquí en Venezuela yo llevo el caso de 3 personas que son médicos, que son trans y están perfectamente ejerciendo su especialidad. 2 de ellos inclusive son profesores universitarios y la verdad que va bien, van bien. ¿De acuerdo? Este, no hay relación entre parafilias y personas trans. Eso que la parafilia más cercana puede ser el sadomasoquismo sexual, pero generalmente está asociado a la prostitución, no necesariamente, o al pago por sexo, pero no necesariamente a las personas que no ejercen este tipo de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo y repito, tenemos que manejar nuestros prejuicios para poder abordar. Y si vemos que es insostenible, porque pues, mi religión no me lo permite, o mi condición moral, o mi crianza, o mi aversión hacia las personas trans no me lo permite, referirla a una persona. Yo creo que lo más sano es referir a una persona. Y por otro lado, también yo particularmente he sentido mucho la presión. Por ejemplo, esta ponencia me va a traer probablemente una caída de piedras pues, por parte de la gente activista, porque bueno, obviamente estoy diciendo cosas que el activismo no le va a gustar escuchar. Por ejemplo, no estoy de acuerdo con el lenguaje inclusivo, no estoy de acuerdo. Yo creo que perfectamente el idioma, tal como está el español, el castellano, perfectamente puede incluir a la gente trans sin necesidad de alterar nuestro idioma. Yo no estoy de acuerdo que después de una persona haya desarrollado sus caracteres sexuales secundarios y después de esto haya hecho la transición, compita con personas con el sexo nuevo que tienen. No estoy de acuerdo tampoco que una mujer trans, después de haber desarrollado sus caracteres sexuales secundarios, participe en deportes contra otras mujeres, porque o pónganse en la natación, una persona que nació biológicamente varón, probablemente desarrolló sus caracteres sexuales secundarios, va a tener una espalda ancha, una cadera más pequeña y va a competir luego con mujeres, por eso no va a cambiar cuando haga la transición, va a competir con mujeres que nacieron biológicamente hembras y que tienen una espalda más pequeña y una cadera más ancha. Es decir, son 2 cuerpos donde uno está más privilegiado para la natación que otro. Entonces, por eso y otras razones, no estoy de acuerdo en eso. Entonces, por supuesto, hay que hablar claro. Mientras uno hable con los pelos en la mano para decir que la burra es negra, yo no creo, yo creo que no hay
peligro, ningún problema en decirlo, pues así genere el resquemor o genere molestia o mueva prejuicio tanto en la comunidad de salud, la comunidad médica, psicológica, sexológica, como en los que manejan el activismo, que también. No podemos satisfacer a todo el mundo los que trabajamos en esta área, porque si no al final no vamos a poder hacer nada. Recordemos, bueno, estas láminas, así como para ilustrar, recordemos que ya a los 3 4 años ya los niños pueden reconocer si están cómodos con sus genitales o no, y si sienten cierta inconformidad, probablemente a partir de esa edad, después de los 4 o 5 años, pueden comenzar a dar manifestaciones. Recordemos que un 15-20% de las personas trans no recuerdan haber tenido ni juegos del sexo contrario o haberse transvestido en la infancia, ese tipo de cosas no. El 80% sí tienen desconocimiento de sus genitales, de su cuerpo, inclusive del juego. Recordemos que los niños, los chamos y luego los púberes se manifiestan mucho a través de la actividad lúdica, ¿no? De los juegos. Podemos ver mucho lo que está pasando dentro de su aparato psíquico. De hecho, en psicología, en psicoterapia, en psiquiatría infantil, la exploración de los niños se hace fundamentalmente a través del juego. Recordemos que la identidad de género no depende de los genes, sino depende del desarrollo fetal. En este momento sabemos, hay muchísima data que habla de que hay un problema de la deshidrogenasa de testosterona que muchas veces es muy activa en el cerebro de un niño o una niña y eso o es menos activa y puede producir esta diferenciación. Entonces recordemos que el cerebro de las hembras es un cerebro que tiene un poco más de materia gris, no tanto, pero un poco más que el varón, tiene menos sensibilidad a la testosterona fetal, es más, tiene una mayor producción de deshidrogenasa de testosterona cerebral fetal, por eso que probablemente se desarrolla de una manera, porque hay menos producción de esta enzima. Entonces, el planteamiento que en este momento es uno de los planteamientos que se manejan dentro de los 20 planteamientos que hay, es que hay mucho más producción de deshidrogenasa de testosterona en las mamás que están embarazadas de niños varones, ¿de acuerdo? Y por eso entonces el cerebro se desarrolla dentro del cerebro se desarrolla como un cerebro femenino, ¿de acuerdo? También sabemos que el cerebro de las mujeres tiene una mayor conectividad interhemisférica. El hemisferio derecho y el izquierdo hay una mayor comunicación, por eso las mujeres tienen la habilidad de manejar mucho mejor la parte emocional, con la parte ejecutiva, con la función ejecutiva. La mujer tiene mucho más habilidad. Tenemos que reconocer los hombres, reconocer eso. Las mujeres tienen mucho más habilidad, por eso las mujeres pueden ser multitasking. El hombre no, el hombre es muy bueno, pero un paso a la vez. La mujer puede manejar varios pasos a la vez, ¿ok? Y tienen un volumen hipotalámico menor. El cerebro masculino de un varón, sabemos que tiene un poquito más de materia blanca, tiene una mayor sensibilidad a la progesterona y testosterona durante su desarrollo embrionario y fetal, tiene una menor conectividad interhemisférica, pero una mayor conectividad intrahemisférica, antero-posterior, ¿ok? Y un mayor volumen hipotalámico. Antes esto del volumen hipotalámico se asociaba más a la orientación sexual. Sabemos que está más asociado, aunque todavía no está totalmente confirmado, está más asociado es al género, ¿de acuerdo? Precisamente por la acción de la testosterona. Entonces, fíjense, el CIE 11, recordemos que cuando salimos del CIE 10 hace unos años atrás, del DSM-5, mucha gente del activismo planteaba, miren, ya la Organización Mundial de la Salud va a despatologizar la transexualidad. Y también la DSM-5 va a despatologizar la transexualidad. La DSM-5 tiene que ver con trastornos mentales, ¿no? Es la que usan los americanos y canadienses. La CIE-11 es la de la Organización Mundial de la Salud. Y resulta que no fue así, ¿ok? Sí hubo algunos cambios, pero no fueron los cambios que se esperaban. Es decir, siguen apareciendo como algunos trastornos o disfunciones, ¿ok? Que tienen códigos y esto tiene un porqué. Ya vamos a ver. Fíjense, entonces en el CIE-11 antes se llamaba transexualismo y ahora aparece como en el capítulo 17, condiciones relacionadas con la salud sexual, aparece como discordancia de género. Así se llama cuando vamos a diagnosticar a través del CIE-11. Y en el DSM-5, que es la versión revisada, se llama disforia de género. ¿De acuerdo? Disforia de género porque, bueno, la persona tiene un malestar de su sexo, como dicen, su sexo asignado al nacer, que es la que visualmente se ve, por supuesto. Si tiene pipí, testículo o tiene vulva, entonces, bueno, ahí el neonatólogo determina
con qué sexo nació el niño, ¿no? Desde el punto de vista de lo visual, como se ha hecho toda la vida, además. ¿Ok? Este, pero fíjense que hubo unos cambios. Por ejemplo, aquí hay una tendencia de la despatologización del DSM-5 un poco leve, no una cosa tan importante. Fíjate, cambia el término transexual por disforia de género y se mueve la categoría de trastornos sexuales hacia una propia. ¿De acuerdo? Se aclara que no constituye una enfermedad mental en sí misma, sino que el elemento crítico de la disforia de género es la presencia de malestar clínicamente significativo asociado a la condición de género. Sin embargo, le asignan un código F64.2, es decir, que sigue considerándose un trastorno, porque todo lo que tenga código de F dentro del DSM de alguna manera este, sigue manteniendo, perdón, en el DSM es 302.6 en niños y adolescentes, ¿ok? Y en adultos y adolescentes, perdón, en niños y en adultos y adolescentes es 302,885. Entonces, fíjense, lo que le quiero decir con esto es que realmente no hubo una despatologización. Ellos lo mencionan en el desarrollo de la disforia de género, pero no sigue apareciendo con código, ¿ok? Lo que sí cambiaron fue que antes, cuando se hablaba de transexualidad o transexual, se hablaba de transexualidad en niños y adolescentes y transexualidad en adultos. Ahora en el DSM-5 aparece transexualidad en niños o disforia de género en niños, perdón, creo que lo vemos acá, y disforia de género en niños, en adultos y adolescentes, perdón, en adolescentes y adultos. Y esto tiene un impacto que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué se hizo esta diferenciación? Porque antes se hablaba de transexualidad en niños y adolescentes y transexualidad en adultos aparte. Claro, pues los niños y adolescentes no eran susceptibles a tratamientos e intervenciones médicas. Pero bueno, obviamente es una población que no debía tocarse. Cuando comienza el tema de los bloqueos hormonales, del bloqueo de la pubertad o de las intervenciones con hormonas sexuales o sí, cruzar tratamiento hormonal en adolescentes mayores de 16 años. Entonces, por supuesto, pasaron ese grupo en los adolescentes, los pasaron para junto con los adultos, ¿de acuerdo? Entonces hubo como un manejo allí que el cual tenemos que tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? Porque entonces ya cuando se hace el diagnóstico de disforia de género en adolescentes y adultos, ya esta sí es una población susceptible a un tratamiento hormonal. Recordemos, y lo dejo claro, así me caga encima toda la gente, los endocrinólogos o el activismo. Los bloqueos de la pubertad, eso es un tratamiento hormonal. La gente dice, no, es un bloqueo hormonal y luego el tratamiento hormonal. No, bloquear la pubertad es un tratamiento hormonal. ¿De acuerdo? Tenemos que estar claros en eso. Y por supuesto, bueno, los criterios para la disforia de género en niños también. Esto es importante que se sepa que siguen apareciendo con sus códigos. No se despatologizó. Y esto tiene una ventaja para las personas trans, sobre todo en países donde los seguros o los gobiernos cubren la parte médica, la parte psicológica, psiquiátrica, la parte médica, hormonal y la parte quirúrgica. Tiene su ventaja porque si usted tiene un diagnóstico, su seguro o su gobierno va a prestar ese servicio médico que es sumamente costoso. Entonces, fíjense que al final hay una suerte de relación ambivalente del activismo con esto que estoy mostrando acá. Porque por un lado quieren despatologizar, pero si despatologizan, entonces usted va a tener que pagar absolutamente todo lo que usted haga, desde el punto de vista médico, psicológico y quirúrgico, ¿no? Entonces, como que no les conviene mucho la despatologización absoluta. Entonces, esto es un tema bastante importante. Por eso se llama en Estados Unidos, en el DSM, disforia de género. O sea, tiene que haber un malestar subjetivo sumamente importante como para que la persona quiera cambiar su cuerpo, ¿no? O su aspecto, ya sea de vestimenta o arreglo personal, su parte hormonal o inclusive su parte quirúrgica, ¿no? Inclusive el cambio de genitalia, que es como el último paso a que se accede. La relación entre la adolescencia, las redes sociales y la disforia de género, particularmente la disforia de género de aparición rápido, es un término que yo quiero que todos conozcamos por sus siglas en inglés ROGD, es un tema controversial en el ámbito de la medicina, la psiquiatría y la psicología. La adolescencia es un periodo clave para la exploración de la identidad y dentro de esta la identidad sexual, incluida la identidad de género y la orientación sexual. Durante esta etapa, los jóvenes buscan comprenderse a sí mismos en un contexto social que influye en su autopercepción y toma de decisiones. Es decir, lo que yo siento con respecto a lo que me atrae o cómo me siento yo desde el punto de vista sexual se va a reforzar de lo que venga desde afuera. ¿Ok? Esta autopercepción se va a reforzar
o se va a inhibir o extinguir en base a lo que yo haga con lo que se refleja desde afuera, desde la cultura, la religión, mis valores familiares, mis valores sociales, lo que se me ha dicho que es bueno, que es malo, y cómo manejo yo eso. Entonces, es que finalmente la persona va a acceder. Afortunadamente, las personas con condiciones de variabilidad sexual, por ejemplo, de orientaciones sexuales, o las personas con condición trans, afortunadamente cada vez más están como más abiertos a poder hablar sobre esta temática y buscar ayuda de manera temprana. Una de las cosas que habitualmente criticamos, yo particularmente lo veo con bastante cautela, no sé si está bien o está mal, pero cuando yo dudo frente a un niño de lo que se debe o no debe hacer con un niño, yo prefiero evitarlo. Cuando hay dudas con respecto a una cosa en niños, yo particularmente prefiero evitarlos. ¿Ok? El tiempo nos dará la razón y el tiempo el niño o ese muchacho, esa muchacha recuperará lo que ocurrió. Pero, por ejemplo, la participación de niños o menores de edad en marchas o en el activismo LGBTIQ+. Esto es todo un tema. Yo particularmente, mi posición es más bien como de tener mucha cautela en esta situación. Hay personas que claramente dicen que no están de acuerdo que los chamos participen de marchas, del orgullo, que participen de activismo, que participen. Yo particularmente pienso que mientras haya duda tenemos que cuidar a los chamos, sobre todo su salud mental, ¿no? Y la influencia que puede tener. Un activismo intenso, radical, profuso, puede hacer que el chamo se confunda y pueda mostrar que está identificado con determinados patrones. Pero también sabemos que la ausencia de un activismo que refuerce, que libere, que despenalice, que desestigmatice a la persona, probablemente va a hacer que la persona sea un poco más libre en cuanto a su naturaleza y su propia identidad. ¿Ok? Lo genuino del self del individuo. Entonces, obviamente, ante la duda, yo prefiero como, bueno, que quede a discreción de los padres, no que quede a discreción de la ciencia y siempre tener cuidado cuando hay duda. Otro de los temas comúnmente también es el activismo dentro del salón de clase, que es el otro tema. Por ejemplo, yo particularmente no estoy de acuerdo con el cuento de las drag queens que van a leer cuentos y sí ocurre. Pues se está diciendo, no, eso no ocurre, es un invento que va contra el movimiento del activismo. No, señor, sí ocurre, en algunos países ha ocurrido, hasta en México ha ocurrido, de drag queens que van a leer cuentos en los kinder, ¿verdad? Vestidos de mujer, como hacen esos shows en los espectáculos, ya sean en las marchas, en los bares gay, etcétera, que es válido, mosca, la cultura drag es válida perfectamente, es una cultura además súper divertida, ¿no? Pero llevar eso a un kinder, llevar eso a un colegio primario, ¿por qué? Porque eso es hipersexualización. Eso es hipersexualización, nos guste o no nos guste. Y por otro lado, la hipersexualización de niños es abuso sexual. O sea, hay que tener mucho cuidado con este tema. Lo digo con toda propiedad. Yo sé que me van a matar después de esta ponencia, pero esa es la posición de la ciencia. Tenemos que tener mucho cuidado porque no sabemos qué impacto puede tener esto. Mucho menos poner a los niños a hacer cambios de vestimenta en el colegio. Bueno, que el varón se vista de niña, de cómo se siente, que la niña se vista de varón, o que el niño bese al otro niño, que la niña bese a una niña, a ver qué siente. Ya va, eso son proyecciones adultas, eso son proyecciones nuestras. Ah, que consiguieron un niño besar a otro niño, es otro tema. Pero que nosotros los adultos promovamos eso, tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. Es donde yo digo, ¿ok? Es donde yo digo que tenemos que tener sumo cuidado. Y no podemos permitir que ocurran estas cosas manejadas por maestros o por políticas de Estado que promueven este tipo de educación. O sea, hay que tener mucho cuidado. Todo a su tiempo. Ya en la adolescencia, ya se puede, en la puerta de la adolescencia, perfectamente en la educación sexual, se puede hablar de la diversidad sexual. Pero en niños hay que tener mucho cuidado. Sigo. Redes sociales y su impacto en la identidad de género. Fíjense, las redes sociales proporcionan información, modelos a seguir, comunidades de apoyo para adolescentes que cuestionan su identidad de género. Sin embargo, también puede influir en su forma de en que interpretan sus experiencias personales, a veces promoviendo etiquetas o narrativas que pueden no reflejar adecuadamente la situación individual. Eso también lo hemos visto, ¿ok? Que entonces
las personas trans, una persona trans tiene que ser una persona grotesca, tiene que ser particularmente como una caricatura de una mujer o de un hombre, tiene que ser una cosa como extravagante, tiene que ser arrogante, arrolladora, tiene que ser agresiva en su discurso y tiene que forzar al otro a aceptar. Hay que tener como mucho cuidado con eso, ¿no? Yo creo que las inclusiones no se consiguen forzando a la gente, se consiguen explicando, sensibilizando y psicoeducando a la gente. Es que la gente puede permitir la inclusión. Bloqueo de la puerta. Este es el tema candente que para mí en este momento, ¿ok? El bloqueo de la puerta. Hay criterios clínicos, psicológicos y psiquiátricos para hacer esto. ¿Qué criterios se utilizan? Que el niño diga que se autopercibe del otro sexo. Se hacen dos evaluaciones, tres evaluaciones y ya de una vez pasa a terapia de bloqueo hormonal, terapia de bloqueo de la pubertad, perdón, o de una vez se pasa a siendo menor de edad, hay que tener mucho cuidado. Les recuerdo, disculpen, les recuerdo que aquí en Venezuela la legislación no permite eso, ni siquiera con consentimiento informado. Tenemos que tener mucho cuidado. Yo he trabajado con niños trans que han sido bloqueados de la pubertad, pero ha sido hecho en otro país. Han viajado a otro país porque tienen un seguro médico que les cubre, lo que quieran, y han logrado eso, ¿de acuerdo? Pero tenemos que tener mucho cuidado aquí en Venezuela porque puede ser que lo haya usted hecho en algún momento, le bloqueó la puerta a un menor de edad, a un niño, ¿ok? Recuerda que el bloqueo de la puerta se hace cuando alcanza la fase 2 Tanner 2, que es cuando aparece la telarquía en la niña, o el niño a veces también puede tener un poquito de crecimiento del botón mamario, y o el incremento del volumen del testículo del escroto en el varón, ¿no? Entonces, esa fase Tanner 2 ahí es donde debería comenzar la posibilidad de bloquear la pubertad, ¿de acuerdo? Que generalmente ocurre entre los 8 y los 13 años de edad. Entonces, hay que tener como mucho cuidado porque en Venezuela no es legal hacer eso. ¿De acuerdo? Puede ser que lo hayan hecho y no ha pasado nada, pero en el momento que pase algo, usted puede ser procesado legalmente porque todavía eso no está permitido según la LOMNA. Recordemos que los padres no pueden decidir eso porque están los derechos del niño sobre los derechos que piensan los padres que tienen sobre el niño. Primero está los derechos del niño. Entonces hay que tener como mucho cuidado, ¿ok? Yo tengo 8 casos, como ya les referí, de chamos, bueno, ya son adultos ya, que hicieron el bloqueo de la pubertad, bueno, y tienen unas características muy particulares. Recordemos que se bloquea la pubertad. ¿Por qué se hace el bloqueo de la pubertad? Déjame ver. Fíjense, aquí están los dos tipos de tratamientos que se hacen en niños y adolescentes. Primero, el bloqueo de la pubertad con los agonistas, ¿ok? Para que el niño no desarrolle caracteres sexuales secundarios. Y está luego, que se hace generalmente después de los 16 años, 14 o 16 años, dependiendo del país, el uso de testosterona o estrógeno en los pacientes, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, se tiende a hablar de que a favor del bloqueo de la pubertad es porque, bueno, disminuye la disforia en niños que tengan una disforia muy elevada, con riesgo de depresión, ansiedad, inclusive de intento de suicidio. Puede disminuir la disforia si usted bloquea la aparición de los caracteres sexuales secundarios, porque sabemos que en gente trans la aparición de caracteres sexuales secundarios genera un estrés terrible, ¿de acuerdo? Entonces, eso va a favor de eso. Por otro lado, también el que no aparezcan los caracteres sexuales secundarios. ¿Por qué? Porque ya cuando la persona es adulta, si no se bloqueó la pubertad, probablemente los caracteres sexuales secundarios van a mantenerse, muchos de ellos, y por lo cual la persona tiene que recurrir a muchos tratamientos médicos, quirúrgicos, de la voz, de los huesos, de la grasa, de la feminización o masculinización del rostro, de las mastectomías, de la implantación, todas esas cirugías que se hacen y todas esas implementaciones hormonales que se hacen, este, para precisamente contrarrestar los caracteres sexuales secundarios, se pueden evitar si se inhibe la pubertad. ¿Ok? Ahora, el rollo es, o se bloquea la pubertad, el rollo es cómo estamos seguros que estamos frente a una persona trans. Es una pregunta que tiene que tener el médico que va a hacer el bloqueo en la cabeza. ¿Cómo estoy seguro que voy a bloquear? ¿No? Porque además nosotros sabemos que la gente dice que es relativamente, que es reversible, que el bloqueo de la pubertad es totalmente reversible. No, totalmente reversible no, es relativamente reversible. ¿Ok? Porque hay cosas que de pronto, si usted tiene un niño bloqueado en la puerta 1 año, 2 años, sabemos que hay riesgo que puede ocurrir allí. Uno es que disminuye la estatura. Los 8 chamos que yo llevo, bueno, ya vuelvo y repito, son grandes, ya son adultos. Algunos siguen siendo como jóvenes adultos, otros están más grandecitos.
este, todos los 8 tienen estatura baja. Y eso coincide con la literatura. Tienen estatura baja. Ahí está el hijo de una famosa cantante venezolana que todo el mundo la puede ver, seguir en sus redes. Está ahí, usted ve una foto, sale con varias personas y se ve chaparrito. Se ve chaparrito porque, bueno, el bloqueo de la pubertad produce este tipo de cosas, ¿no? Disminuir la estatura, por otro lado, sabemos que puede producir osteopenia y sabemos además que una osteopenia que no se recupera fácilmente después, si usted decide no bloquear la pubertad o quitar el tratamiento bloqueador. Y por último, la parte más importante para mí, ¿ok? Por lo cual ni con consentimiento informado se debe hacer a la ligera. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Los niveles de esterilidad que se va a producir de reproducción, o sea, la persona va a quedar estéril desde el punto de vista reproductivo en un porcentaje, lo que se le bloquea la pubertad, ¿de acuerdo? Es un elemento ético legal que tenemos que tener muy claros. Estamos esterilizando a una persona potencialmente cuando hacemos bloqueo de puerta. De esto no se habla. Todo el mundo dice, no, que eso es totalmente reversible. No, señor, puede producir esto. Entonces, tenemos que tener cuidado. Baja estatura, osteopenia y esterilidad. Y hay otras cosas más, por supuesto, pero fundamentalmente estas son las que yo creo que hay que considerar. Tenemos que estar seguros para disparar esa inyección, por lo cual yo promuevo que debe haber una observación a largo plazo, no una observación de 2 o 3 consultas, como el caso emblemático que hubo en Londres, en Keira Bell, en el Reino Unido, caso del año 2020. Ella terminó denunciando a la clínica que le hizo la transición a varón, a hombre. Eso lo pueden buscar. Eso ocurrió en Reino Unido. Denunció porque no era una persona trans y le hicieron un bloqueo por un año, luego le hicieron un cruce hormonal. Ustedes lo ven cuando estaba en su estado de transición completa, era un muchacho, un varón con barba, acné, o sea, todo, y luego se dio cuenta, no, yo no soy trans, yo lo que pasa es que soy una lesbiana con un rol más varonil, pero me considero lesbiana. Entonces, todo el proceso de transición, que una población que no se ha estudiado, no hay protocolos para atender a la gente que hace de transición, destransición. Es una población que hay que atender. ¿Cómo se atiende a una persona después que usted le quitó los 2 senos, le engrosó la voz, le salió barba, se quedó chaparrito y quieres volver a ser mujer? Entonces, son las preguntas que tenemos que hacer antes de firmar ese récipe y lanzar la inyección. Entonces, hay que considerar eso. Una buena evaluación aumenta la posibilidad de haber acertado en que la persona trans no va a ser de transición, porque la de transición es la parte más peligrosa de todo esto. ¿Ok? Sigo leyendo. La disforia de género de aparición rápida es un concepto debatido hasta hace poco. ¿Ok? La disforia de género de aparición rápida es un término propuesto por la investigadora Lisa Littman en el 2018 para describir casos de adolescentes, especialmente niñas, que cambia radicalmente la estadística. Niñas biológicas que expresan una disforia de género repentinamente sin antecedentes en la infancia. Littman sugirió que la influencia de pares y el contenido en redes sociales podían desempeñar un papel en la aparición de estos casos. Redes sociales, fíjense, pares y redes sociales, ¿de acuerdo? Sin embargo, la idea de la disforia de género de aparición rápido fue ampliamente criticada por la comunidad médica científica, pero también activista, ya que no está reconocida como un diagnóstico oficial. Es verdad, todavía no aparece como un diagnóstico oficial, pero tenemos que estar pendientes, ¿ok? Sin embargo, nuevos estudios y replicaciones de ese estudio que hizo Littman vuelven a dar el mismo resultado. Hay que tener mucho cuidado. Fíjense, toda la vida, señores. Yo ya tengo más de 25 años trabajando con gente trans. Antes, tú veías muchos biológicamente varones que querían transicionar a mujeres. ¿Ok? Era la gran mayoría. Y hembras que querían transicionar o transitar hacia varón eran menores. Las niñas que querían transitar a varón, y siempre la mayoría de mi consulta, tú veías la sala de espera, siempre eran mujeres trans, es decir, eran varones que querían o habían transitado hacia mujeres. ¿De acuerdo? Con la disforia general de aparición rápido se invirtió completamente esta estadística. Hay más niñas que desean ser varones que varones que desean ser niñas. Entonces, esto nos debe prender la alarma, porque es fáctico, es evidenciable, esta es la estadística. Entonces, es una cosa que no es debatible, no lo puedes tumbar, porque están los números allí. ¿Ok?
Entonces, esto es importante. Y por otro lado, también sabemos que las personas con disforia de género de aparición rápida, que son chamos que de pronto en 2 semanas de repente le dicen a la mamá o el papá o a ambos, mire, yo me siento del otro sexo. De aparición inmediata, o sea, cuando nunca dio ningún tipo de pista. Y de manera abrupta y lo más llamativo es que emocionalmente muy fuerte. Da la noticia de una manera emocional como muy intensa, con una hipertimia, como llamamos los psiquiatras y los psicólogos, una hipertimia placentera. Da la noticia a sus padres, es de aparición muy rápida, en periodos menores de 2 semanas, periodos menores de un mes, ¿ok? Y nunca había dado evidencia de eso. Esto es una disforia de género de aparición rápida. Hay que tener mucho cuidado, porque la mayoría de estos chamos, creo que hay una lámina por acá, son chamos que tienen trastorno del espectro autista, son personas con trastornos límites de la personalidad, pueden ser personas con depresión o trastornos de ansiedad, o personas que inclusive pueden tener cuadros psicóticos. Y hay que tener mucho cuidado. ¿De acuerdo? Mucho cuidado porque hay que decantar a esta persona. ¿Por qué? Porque de 8%, 7,9%, 8% de destransición que debería ocurriendo en la población trans, el 8%, 7,8% para ser exacto, de la gente trans en algún momento del proceso deciden destransicionar. Porque la cosa era muy difícil o porque como que la cosa no era así o no se siente conforme con lo que está haciendo o mira, es muy difícil ser trans y decidieron detransicionar. Eso ocurría en el 7-8% de la comunidad trans. Decidían abandonar el tratamiento. En las personas con disforia de género de aparición rápida, el 30%. 30%. Hay una diferencia ruda, dura, un número duro. Pero tenemos que estar pendientes de esto, particularmente los pediatras, los neuropediatras, los psicólogos infantiles, los psiquiatras infantiles, de esta situación. Y le aseguro que los psicólogos y psiquiatras infantiles han notado esto en su consulta. Niñas con rasgo del espectro autista que quieren transicionar hacia varón. Hay que meter la lupa allí y no inmediatamente dar un diagnóstico para confirmar, ¿de acuerdo? Tenemos que perder el miedo de que nos puedan acusar de que estamos haciendo terapia de conversión. No es terapia de conversión. Observar por un periodo de 2 años a un niño no es una terapia de conversión. ¿Ok? Terapia de conversión es decirle, usted no está, esto está equivocado o eso está mal. Vamos a que usted se oriente con su género original biológico. Eso sí puede ser una terapia de conversión o el inicio de una terapia de conversión. No. Observar activamente un niño, una niña, ver cómo se va desarrollando, cómo va transicionando o no. Eso no es terapia de conversión. ¿Qué ocurre en muchos de estos países donde se legisló a favor de esto? Muchos de los psicólogos, psiquiatras, sexólogos que no inmediatamente dan la orden para hormonar a un niño o una niña, pueden ser acusados de que están haciendo terapia de conversión y por supuesto está penalizado. En nuestro país, por ejemplo, la Federación de Psicólogos de Venezuela penaliza, bueno, penaliza, sí, sí, cuestiona a las personas que practican terapia de conversión, tanto en la homosexualidad como en la transexualidad. Y es válido, es válido. Ahora, también para nosotros decir que un niño o una niña es transexual, tenemos que estar claros. Tenemos que estar seguros, porque no es nada más decirlo, es que detrás de un diagnóstico puede venir un tratamiento potencialmente lesivo si el diagnóstico no es correcto. ¿Ok? Observar clínicamente y en experiencia de vida real, en sus letras en inglés, ¿no? Real life experience. Experiencia de vida real. 2 años al menos. Observar al niño clínicamente a largo plazo, ¿es una terapia de conversión? No lo es. No lo es. Tenemos que estar muy claros en esto antes que seamos atacados de que estamos haciendo terapia de conversión. Eso no es terapia de conversión. Eso es asegurar un diagnóstico para que sea certero el tratamiento que vamos a indicar, ya sea para una cosa o sea para otra. Pero tenemos que estar seguros. Estamos trabajando con niños, adolescentes e inclusive adultos. Yo creo que hasta los adultos necesitan un respeto con medicina basada en evidencia, ¿de acuerdo? Con la medicina basada en evidencia y protocolos. Entonces, bueno, esta es una pregunta que tenemos, que hay que hacerle a las personas que ciegamente dicen que no dar la receta o el informe a las dos evaluaciones es una terapia de conversión. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque mucha gente se atemoriza y emite el documento inmediatamente o emite un récipe. Busca con eso. En cuanto a la perspectiva médica y ética, las principales asociaciones médicas como la Asociación Americana de Psicología y la Asociación Mundial de Profesionales para la Salud Transgénero, a la cual yo pertenezco, enfatizan que la identidad de género es un complejo proceso y es multifactorial.
Si bien el entorno social influye en la identidad, no se ha demostrado que cause directamente la disforia de género. Sin embargo, se ha observado que particularmente las redes sociales ha impactado en los últimos años, ¿ok? En los modelos de expresión de vínculos sociales, románticos y sexuales y en la identidad sexual de los adolescentes. Destransición. Esto es un término que tenemos que conocer. Muchas personas trans destransicionan, deciden en algún momento abandonar la transición, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos el caso, esta muchacha que está acá, ella apareció en la revista, ¿de acuerdo? Donde apareció Avery, ella apareció en la revista por una muchacha de la India que ante la inminencia de la posibilidad de que la fuesen a casar con un hombre maltratador y golpeador, ella decidió en algún momento decir que ella se autopercibía varón. Entonces se hizo la transición social a varón, no se llegó a hacer el bloqueo de la puerta, pero transicionó físicamente, socialmente varón y luego descubrió que era un error. Ella misma descubrió que era un error e hizo la destransición, ¿de acuerdo? Riesgo de consideraciones. El apoyo y acompañamiento. Es importante que los adolescentes que exploran su identidad de género reciban apoyo de profesionales capacitados en salud mental y género. Y cuidado con la desinformación. Las redes sociales pueden contener información útil, pero también pueden difundir estereotipos o enfoques reduccionistas o negativos o falsos o confusión, o que generan confusión y evitar diagnósticos apresurados. Esto es lo más importante. Yo quiero que quede esto como objetivo, ¿no? Tanto la afirmación inmediata de un diagnóstico de disforia de género como la negación de la identidad de género de un adolescente puede ser problemática. Un enfoque basado en la evaluación individualizada es la clave. Otro tema que es importante, salud mental y disforia de género en adolescentes post-transición. ¿Qué pasa con la gente después que transiciona? Toda esa gente feliz. ¿Disminuyen realmente los riesgos de suicidio? Es una población que hay que observar mucho más. ¿De acuerdo? Porque a veces de manera empírica decimos, no, mira, disminuyen los riesgos de suicidio. Sin embargo, hemos visto personas trans que han transicionado y después se suicidan. Entonces hay que tener cuidado con esto. ¿Ok? Yo creo que es una población que hay que estudiar. No estoy diciendo que produzca problemas de salud mental. Yo en la práctica he visto más bien que la gente logra ser más feliz, se autorrealizan mejor, logran su independencia de una manera más eficaz y por supuesto tienen menor riesgo de suicidio en mi práctica. Sin embargo, se han reportado casos donde más bien se incrementa la depresión, sobre todo los que transicionan hacia mujer por la influencia de los estrógenos y la disminución de la testosterona o el bloqueo de la testosterona, ¿de acuerdo? Puede producir depresión y esto aumenta el riesgo de suicidio. Pero igualmente todo eso se maneja con protocolos. El vínculo entre adolescencia, redes sociales, disforia de género sigue siendo un área de estudio y debate. Si bien las redes sociales pueden influir en forma en que los adolescentes interpretan su identidad y la expresión de su identidad sexual, no hay evidencia concluyente de que causen disforia de género. Lo que sí se ha mostrado con estudios de correlación es el vínculo de la disforia de género de aparición rápida con mayor exposición de adolescentes, particularmente neurodivergentes, a las redes sociales y el streaming, o sea, la serie y todo esto, ¿no? Lo más importante es brindar un acompañamiento respetuoso, basado en evidencia científica y en el bienestar individual de cada persona. Aquí tengo un cartelón de una serie que fue muy emblemática, se llama Euforia, donde vemos esta persona, la segunda que está acá, de izquierda a derecha, es una mujer trans, una muchacha trans que participó en esta serie que causó mucho impacto en los adolescentes, causó mucho furor en los adolescentes, muchos padres no se dieron cuenta que sus hijos estaban viendo esta serie, bueno, y se manejan mucha terminología que tenía que ver con la sexualidad, sobre todo la diversidad sexual, ¿de acuerdo? También el consumo de drogas fuertemente en esta serie. Y esta persona, bueno, esta actriz trans, es la que el gobierno de Donald Trump recientemente le anuló el pasaporte, o le pusieron masculino, perdón, en el pasaporte. No sé si recuerdan este caso, ¿no? Malamente, porque me parece que es malamente, también es un acto de malicia, ¿no? Entonces, con esta lámina quiero decirle, bueno, está la WPATH, que es la Asociación Mundial de Salud Transgénero, reúne diferentes profesiones, no nada más profesionales de la salud, también hay profesionales del derecho, de la antropología, profesionales de la sociología, trabajo social, todo esto, y que todos nos agrupamos anualmente para debatir sobre diferentes tópicos, ¿no? Entonces, bueno, lo que le quiero señalar es que, bueno, si ustedes se meten en esta página, pueden bajar esta,
este manual o este libro, prácticamente es un libro, ¿ok? De todo lo que tiene que ver con las personas trans y los abordajes psicológicos, médicos y quirúrgicos de las personas trans, y los protocolos. Hay protocolos basados en la evidencia. Lo que le quería mostrar era eso, ¿no? Y siempre tiene que haber una secuencia. La transición social, la transición social, que es lo que llamamos experiencia de vida real o transición psicosocial, tratamiento hormonal o médico, cosmético y luego finalmente el quirúrgico. Lo quirúrgico se da de último. Afortunadamente, menos del 10% de las personas trans, mucho menos del 10%, tocan sus genitales, hacen lo que llaman adecuación genital. Recordemos que la cirugía no se llama cirugía de cambio de sexo ni cirugía de reasignación sexual, no, se llama de adecuación genital. ¿De acuerdo? De adecuación, cirugía de adecuación genital, el término correcto, ¿de acuerdo? Entonces esa cirugía ya cada vez se practica menos porque, bueno, sabemos todos los riesgos que eso implica, no nada más lo de la pérdida de la sensibilidad, sino todas las complicaciones de fístulas, infecciones, anastomosis, o sea, una cantidad de cosas, de adherencia que se producen con este tipo de cirugía y solamente se deja para personas que tengan una disforia de género severa, sobre todo particularmente mujeres trans son las que más se practican este tipo de cirugía de adecuación genital. Aquí hay una data que habla solo, lo hablaba de disforia de género, de ver cómo ha ido creciendo en los últimos años. Aquí vemos una gráfica, fíjense, del año 2009 hasta el año 2019, cómo ha ido creciendo exponencialmente el número de personas atendidas en clínicas por disforia de género. Esto es interesante ver. Preguntamos, ¿mayor tolerancia y aceptación a la diversidad? ¿Hay una mayor disponibilidad de información? ¿Hay mayor acceso de tratamiento? Por ejemplo, la gente sale más del closet o hay una situación de contagio social, como por ejemplo ocurre en la disforia de género de aparición rápida. Contagio social lo pongo interrogado porque realmente es un término que me parece que es un poco fuerte, ¿no? Pero bueno, es por contagio social. Entonces, debemos considerar estos elementos porque ahí se ha incrementado más las consultas. Aquí podemos ver la diferencia entre varones biológicos y hembras biológicas. Y aquí lo podemos ver. Fíjense que en el año 2009, 2010 y 2010-2011, fíjense que habían más varones biológicos y a partir del 2011 comienza a invertirse la curva. Hay más hembras que pasen a varón que varones que pasen a hembra. Entonces, fíjense cómo comenzaron y a partir del 2011-2012 comienza la diferencia, pero también comienza exponencialmente a crecer la curva, a expensa de las hembras que pasen a varón. Entonces, esto es algo bastante llamativo que nos debe hacer repensar todo lo que veníamos haciendo hasta el 2019. Aquí hay unas gráficas, rápidamente lo voy a mostrar, ¿ok? Por ejemplo, Alemania, podemos ver cómo se incrementó, ¿ok? Particularmente en hembras, fíjate, verde, sólido y en naranja sólido, verde sólido son hembras biológicas y varones biológicos los naranja sólido. Vemos cómo fue creciendo de manera exponencial, ¿ok? Y aquí lo vemos en España, podemos verlo también en Suecia, podemos verlo en el Reino Unido. Fíjense, el Reino Unido, fíjense lo que pasó acá en el 2020, justamente cuando ocurrió el caso de esta muchacha Keira Bell, de 23 años para ese momento. Ella comenzó la transición a los 14, luego a los 16 la bloquearon y le empezaron a dar hormonas y ella demandó y se detuvo. Fíjense cómo hay una cosa gris allí, porque realmente las estadísticas no son fiables a partir del 2020, por el impacto que tuvo ese caso de una detransición, porque la muchacha además cayó en una depresión bastante fuerte y demandó a la clínica, logrando revertir inclusive legalmente. Ya en el Reino Unido, como sabemos, está prohibido tocar hormonalmente a menores de edad. Es la nueva legislación. Y yo creo que obedece a que tengamos que revisar nuevamente. No es que se detuvo completamente. Yo creo que había que detener, ¿ok? Para poder revisar y no estar generando informes o certificaciones de manera tan rápida. Por ejemplo, el caso de esta muchacha de apellido Bell, Keira Bell, a ella la vieron solamente en 3 sesiones y ya dieron la orden para bloquear la pubertad. Y a lo poco rato, al año, ya le empezaron a colocar testosterona. O sea, fue muy violento. Obviamente no fue bien evaluada esta persona. Y resulta que, bueno, hizo la transición y ahora es una muchacha, obviamente, ahora afectada con una serie de situaciones emocionales, pero también físicas, que marcó la testosterona. Entonces, no es totalmente reversible. Tenemos que estar claro en eso.
Aquí tenemos un artículo reciente, lo tengo en la mano para que quienes lo quieran ver, de casos de destransición en el mundo. Vemos como Estados Unidos, Canadá y también todo lo que son los países europeos, Portugal, España, Francia, Reino Unido, todos estos países europeos y Australia y Nueva Zelanda, sabemos que son los países donde han ocurrido, donde hay mayor prevalencia, mayor estadística de personas trans que han hecho la transición, pero también fíjense que son los países que han hecho mayor número de transiciones o por lo menos llevan registro de eso, ¿no? Y Bélgica está por ahí también. Son los que llevan mayores tasas de destransición, ¿de acuerdo? Aquí vemos una gráfica de los casos, los números de destransición del año 2011 en adelante y vamos viendo cómo han ido aumentando los casos de destransición, personas que comenzaron la transición y pararon por muchas razones. No nada más que se echaron para atrás o se repitieron. No, no, por muchas razones, ¿de acuerdo? Y fíjense, bueno, aquí el 2022 quedó chucuto, quedó corto, porque bueno, esto fue la estadística hasta junio del 2022. Este artículo se publicó en el 2023 en las actas españolas de psiquiatría. Está disponible para quien lo quiera, está totalmente a la orden, ¿de acuerdo? Bastante reciente y es un estudio que nos da bastante información para repensar lo que venimos haciendo con las personas trans de una manera positiva, para seguir apoyándoles. Ok, fíjense, factores o predictores asociados a la destransición en esta población que se estudió, disforia de género, aparición rápida, es lo primerito que aparece en la parte psicológica. Lo primerito que aparece es disforia de género, aparición rápida, por lo cual es una población que tenemos que cuidar mucho, ¿ok? Disforia de género, aparición tardía más bien, o ausencia de disforia de género durante la infancia, baja intensidad de la disforia de género, baja edad para comenzar la transición, el proceso de transición. Bueno, hay otros más, ¿no? A nivel sexual, confusión entre el género y la identidad de género y la sexual, o la orientación sexual. Cuando hay bisexualidad, también las personas pueden tener tendencia más a esta cosa no binaria, pero también trans, ¿ok? Y entonces ser sometido a tratamientos hormonales. No entiendo por qué las personas no binarias se someten a tratamientos hormonales, para serles sincero, ¿ok? ¿Ok? Y otras condiciones que vemos acá que no vamos a desarrollar, ¿no? Fíjense, nacidos varones, o sea, nacidos con sexo masculino, también tienen mayor tasa de transición. Sigo, ya voy a terminar, les juro, creo que me extendí mucho. Factores que están involucrados con la etiología de la destransición, hay muchísimos factores que están en este artículo. Está totalmente a la orden, podemos ver todos los factores que están asociados. Por otro lado, los dilemas que se nos plantean los médicos que trabajamos en esta área y yo invito a que la gente se sume, se sensibilice al tema porque cada vez vamos a ver estos casos en nuestra consulta. Recordemos, bueno, la ley de identidad para personas trans, yo estoy totalmente de acuerdo con dos cosas que mueve el activismo, probablemente con el resto de las cosas entro en conflicto, pero por ejemplo, yo estoy totalmente de acuerdo en la ley de identidad para personas trans, personas que ya son identificadas como trans y han hecho o no la transición, puedan tener unos documentos que se ajusten, se nivelen a su sexo autopercibido, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero no es a lo loco, no es de manera impulsiva. No es que yo llevo un registro y me cambio el nombre y ya me lo tienen que dar porque si no puedo demandar al Estado. No. Yo creo que tiene que haber una certificación psicológica, sexológica, médica, psiquiátrica para que las personas puedan tener acceso a esto. No necesariamente tiene que haber una certificación de disforia de género, pero por lo menos tiene que haber una certificación de salud mental de la persona para que pueda acceder a esto y, bueno, entrar en un proceso de observación. Respeto a la dignidad de las personas trans, verdadera inclusión y no satanizar los derechos de las personas trans. La transfobia, que obviamente va a ser los prejuicios como criterio para referir a otro terapeuta o tratante. Si usted no puede hacerlo, mándelo con otra persona. Si usted no sabe qué hacer, envíelo con otra persona. Las personas trans existen, esto es una realidad, más allá de la ideología de género, que es otra cosa. Una cosa es el activismo trans, otra cosa son las personas trans. De hecho, hay gente trans que no está de acuerdo con el activismo, para que sepan. Igual que mucha gente gay que no está de acuerdo con el activismo. Eso es importante. ¿Y quién atiende a esta persona si no la atendemos nosotros? ¿Se van a automedicar o se van a dar con algún loco por allí que finalmente le va a suplementar un tratamiento? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Otro dilema, sentimiento autopercibido como única evidencia de la condición. Tenemos que buscar otros elementos o una observación más larga. La transición sin regulación social, psicológica, médica y quirúrgica, sin regulación, ni siquiera una opinión profesional, no debe ser. Todo basado en el autorreconocimiento o un autodiagnóstico. No estoy de acuerdo. Los profesionales clínicos quedan tachados
frente al activismo, pero estos últimos somos los que debemos aplicar los tratamientos y las adecuaciones y considerar los aspectos éticos y legales. Recordemos, en Venezuela no es legal hormonar menores de edad. Ya con esto va a terminar, déjame pasar más rapidito esto. Termino con esto. La identidad de género es una realidad. Sí existe una cosa que se llama identidad de género. El ejemplo clásico es una persona intersexual, lo que llamaban antes hermafroditas. Si usted agarra una persona hermafrodita que tiene ovarios y tiene testículos, por ejemplo, ¿ok? Es decir, es un estado intersexual, esa persona le va a decir, yo me siento hombre, varón, o me siento hembra, me siento mujer. Es decir, si hay una cosa que se llama identidad de género y nos los confirman son las personas intersex, las personas intersexuales, ¿ok? O sea, sí existe la identidad de género porque mucha gente la desmiente. Las personas trans son una realidad y la tenemos que abordar nosotros. Si no la abordamos nosotros, van a caer en una situación caótica o van a regresar al oscurantismo y el maltrato. Los profesionales de la salud mental debemos estar preparados y sensibilizados con la disforia o incongruencia de género y actuar desde la ética y legalidad, sin prejuicios, sin hacer daño, repito, y dispuestos a aportar desde el conocimiento y la compasión. Debemos estar pendientes de la disforia de género de aparición rápida y saber diferenciarlo de la disforia de género para abordar con más seguridad. Seguir los protocolos de atención de personas trans, ríjanse por protocolo. Es un deber ser en nuestra práctica, dada la diversidad de opiniones y presiones sociales a las que estamos sometidos los que trabajamos en esta área. Si los prejuicios dominan, refiéralo. Y con esto terminé. Gracias.